Muy bien, ¿por qué ocurre un cortocircuito? Ah, podemos, o yo pensé aquí se me hace que me faltó una causa de causas de cortocircuito. Puse daños en aislamiento y conexiones flojas, pero me faltó una que es el error humano, ¿verdad? El chispitas. Nosotros tal vez podemos tener control sobre muchas cosas, pero no sobre el chispitas. Y sí, también podemos tener control sobre el chispitas, ¿verdad? Podemos ponerle, capacitarlo, entrenarlo, darle toda la información para que no ande haciendo las burradas que hace el chispitas. Pero bueno, vamos a dejarlo en lo que puse. Daños en los aislamientos. ¿Por qué se daña el aislamiento o por qué se podría dañar el aislamiento de un cable? Pues por selección o instalación incorrecta del conductor, del aislamiento del conductor. Por ejemplo, para decirte una cosa, y es caso real, en un circuito de 13.800 volts, yo me encontré un cable de potencia, de estos que nosotros le decimos un cable XLP, que en realidad era un cable EPR, pero así le decimos, el cable de potencia, ese cable rojo, en un sistema de 13.800, y cuando empezamos a hacer la auditoría, vimos que ahí decía que era un cable de 5.000 volts. Es decir, ellos estaban utilizando un cable que está diseñado para resistir un voltaje de 5.000 volts para alimentar un sistema de 13.800 volts. No había fallado, pero iba a fallar. Tarde que temprano iba a fallar. Muchas veces los aislamientos no se dañan a la primera, se dañan conforme va pasando el tiempo. De adentro hacia afuera, de donde está el cobre hacia afuera, se van formando pequeñas ramificaciones, como un árbol o como cuando cae un rayo, pero del cable hacia afuera se van formando esas ramificaciones donde el aislamiento va fallando poco a poco hasta que esa falla llega a la parte, a la superficie del cable, y ahí es donde tenemos el daño en el aislamiento por una mala selección o por una mala instalación. Cuando nosotros estamos metiendo cables dentro de un tubo conduit, la norma oficial mexicana nos dice que antes de meter el cable hay que matar todos los filos. Ustedes saben que los tubos conduit traen por ahí una rosca, y esa rosca puede ser bastante filosa. Y a veces los muchachos están ahí metiendo los cables y lo meten sin cuidado, los jalan con demasiada fuerza y el aislamiento se va rebanando con los filos que se va encontrando en la canalización. Otra razón también puede ser que no se respetan los llenados de los conductores. La norma oficial mexicana 001C 2012 nos dice la cantidad máxima que podemos usar. La idea es que solamente el 40% del diámetro del cable sea utilizado por los conductores, el 60% debe de quedar vacío. Ese 60% vacío es precisamente para que quede una capa de aire donde la corriente, al estar circulando, va a producir calentamiento en el cable y que ese calentamiento tenga aire donde disiparte, ¿no? Pero de repente vemos cables que le atascan al 80, al 90%, tubos conduit que van llenos a ratacar, ¿verdad? Hasta antes de instalar vemos ahí al técnico embarrándole mantequita y vaselina y todo para que entren los cables. ¿Quién dijo que no? Oye, yo le dije a un técnico, oye, ¿no puedes llenar el cable a más del 40%? Dijo, ¿quién dijo que no? Ah, yo lo lleno hasta el 100%. Le digo, bueno, no debes llenarlo a más del 40%. Entonces, mala selección o mala instalación de conductores puede causar daños en los aislamientos. Exposición a la luz solar. La mayoría de los cables que nosotros usamos, el plástico del que está hecho el aislamiento es PVC. Y el PVC, cuando es atacado por la luz ultravioleta, que es parte de la luz que viene del sol, se vuelve duro, se vuelve quebradizo y pierde sus propiedades flexibles, y con eso se va dañando el aislamiento y termina
quebrándose. Les apuesto, muchachos, vayan a cualquier transformador de esos que se instalan en las estructuras tipo H, que tenemos el transformador y de ahí se pone una mufa y de ahí sacan los cables para alimentar el lado de baja tensión. Esos cables que salen del transformador y entran a la mufa siempre están expuestos a la luz solar. Son cables dedicados para estar expuestos a la luz solar. ¿Cómo lo sabes? Te fijas en los numeritos y en las inscripciones, tiene que decir SR, que quiere decir Sun Resistant. Si no tiene el SR, y ese cable va a fallar. No es pregunta, es afirmación. Ese cable va a fallar. ¿Cuándo? No lo sé. Dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 30 años, ese cable va a fallar. El sobrecalentamiento también daña los cables. ¿Por qué voy a tener un sobrecalentamiento? Por N razones. Por sobrecargas. Tengo un cable diseñado para conducir 30 amperes y continuamente pasan 50 amperes. Se botaba el breaker. ¿Y qué hizo el técnico? Quitó el breaker. ¿Cuál es el problema? El problema es que se bota el breaker. Quita el breaker de 30 amperes que se estaba botando y pone uno de 100. Ya no se bota el breaker. Ese no era el problema. Ese era el breaker haciendo su trabajo. Ahora permites una sobrecarga continua, el cable se va a calentar y ese calentamiento anormal eventualmente va a degradar y dañar el aislamiento del cable. El envejecimiento, muchachos, así como nosotros envejecemos y nos vamos haciendo más frágiles y nos vamos haciendo menos resistentes, lo mismo le pasa a los conductores. Los conductores con el paso del tiempo, con las sobrecargas, con los ciclos térmicos de calor y de frío, con picos de sobrevoltaje que afectan el aislamiento, cortocircuitos que el cable los resiste y luego se repara, pero ya le dimos un toquecito ahí al cable. Con el tiempo los cables van envejeciendo y eventualmente su aislamiento va a fallar. Algunas instalaciones mal hechas, por ejemplo, la norma 001, artículo 110, 10 dice que cualquier agujero en un tablero se debe de cubrir para evitar que por ahí entren a humedad, polvo, etcétera, ¿no? Entonces nosotros dejamos un agujero, quitamos un tubo cónduit, ahí queda el agujero, ahí déjalo, ¿verdad? Y de repente en épocas de frío anda por ahí un ratoncito y dice, ay, tengo frío, y ve que el tablero está calientito y por ese hoyito se mete el ratoncito a vivir y de repente dice, oye, este cablecito está rico y empieza a morder el cablecito y ¡prum! Daña el aislamiento del cable. Entonces, un ratoncito que se come el cable o un ratonzote que se quiera robar el cable, ¿no? Ahí tenemos, oh, mira, aquí hay mucho cobre, vamos a sacarlo y nada, que está energizado y ¡prum! Provoca el cortocircuito. Entonces, daños en los aislamientos es una de las causas más comunes de cortocircuitos. Otra causa común de cortocircuitos son las conexiones flojas, ¿verdad? ¿Qué dice la norma 001? Todo equipo eléctrico debe de ser utilizado de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes. Si tú te vas a cualquier equipo eléctrico en los conectores, ahí viene cuántos newton metro o cuántas libras pie debes de darle de torque a ese. Perdón por salirme de cuadro, me dio un poquito de calor y le bajé al aire acondicionado. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que los cables, que todas las conexiones las tendríamos que hacer metiendo el cable al conector y luego tendríamos que con un torquímetro dar el torque que el fabricante nos pide. ¿Cuántas veces has visto a un electricista utilizar un torquímetro? Yo sí los he visto. A los que instalan por primera vez, a los que arman tableros, los veo torcar las conexiones. Pero la racita de mantenimiento nunca me ha tocado. Y yo les doy, ustedes que me conocen, les doy muchos cursos a la racita de mantenimiento y la gran mayoría son honestos y dicen, no, yo no torqueo. Bueno, yo uso el torquímetro de vena. ¿Cuál es ese? No, pues le aprieto hasta que
saltan las venas. Ah, muy bien, excelente. Qué buen torquímetro estás usando, compadrito, ¿verdad? Entonces, si no torqueamos bien, eventualmente eso va a provocar una conexión floja. Esa conexión floja va a provocar pequeños arcos y esos arcos van a provocar calentamiento. Y ya vimos que el calentamiento afecta la vida de los aislamientos de los conductores y eventualmente tenemos el cortocircuito, la falla a tierra. Las conexiones flojas producen también este sobrecalentamiento y algo que sucede muy común, muchachos, la incompatibilidad de los materiales. La norma oficial mexicana nos dice, oye, tienes que tener mucho cuidado en la selección de las zapatas y del cable. Hay algunas zapatas que solamente toleran cables de cobre. Hay algunas zapatas que solamente toleran cables de aluminio. Hay algunas zapatas que toleran dos. Ahí dice aluminio diagonal cobre. Toleran los dos. Están hechos para eso. Pero entonces tú tienes una zapata que es para cobre y tú te traes un alambre de aluminio porque te dijeron que es más barato el aluminio que el cobre, pones cobre junto con aluminio y ¿qué hace? Se empiezan a corroer, forman un par galvánico que produce corrosión entre ellos, eso produce una conexión floja que se traduce en sobrecalentamiento, que se traduce en falla en los aislamientos. El sobrecalentamiento, muchachos, también puede venir por la mala selección de las zapatas. Yo no sé si ustedes lo saben, pero cuando tú compras un interruptor, normalmente los interruptores hasta 100 amperes van a traer zapatas para 65 grados centígrados. Es decir, esas terminales no se pueden acalentar a más de 65 grados centígrados. Nosotros ponemos un cable que es para 90 grados centígrados y lo usamos a temperaturas mayores a 65 grados centígrados. ¿Y qué le va a pasar a esa zapata? Como le hace el morenazo del internet, ¿no? Uy, ¿por qué? Porque no seleccionamos de manera adecuada la temperatura a la que va a trabajar la zapata o la terminal de nuestro equipo. Y obviamente sí, creo que me faltó poner el factor humano, ¿verdad? Los humanos somos causa de una gran cantidad de cortocircuitos porque no usamos la herramienta adecuada, porque no desenergizamos, porque nos equivocamos a la hora de conectar, cruzamos los cables y hacemos un cortocircuito. En fin, los humanos somos parte importante de por qué ocurren los cortocircuitos. ¿Cuáles son las consecuencias de un cortocircuito? Ok, un cortocircuito ocurre y ¿qué pasa después del cortocircuito? Pues vamos a hablar primero de lo menos grave, pérdidas económicas. Un cortocircuito va a hacer que nuestra compañía pierda mucho dinero. ¿Cómo vamos a perder dinero? En el mejor de los casos, cuando tengamos un cortocircuito y pase una gran corriente de cortocircuito, en el mejor de los casos, si le rogamos a Dios que eso cesa, nuestras protecciones van a abrir. El interruptor termomagnético va a abrir, el fusible se va a fundir y va a evitar daños a los componentes. Eso es lo ideal. Pero incluso eso, lo ideal va a traer consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de que una protección se abra? Pues que el circuito va a dejar de recibir energía y eso va a traer como consecuencia por lo menos un paro de producción. ¡Pum! Se apagó hubo un cortocircuito en el cable que alimenta el compresor de aire. El interruptor lo detectó, el interruptor abrió, protegió el circuito, pero el compresor se paró. Y al no haber aire, se nos baja la presión en toda la línea de aire de nuestra planta. Nuestra planta, todos los equipos tienen equipos neumáticos que hacen que válvulas entren, suban y bajan. Al no haber presión de aire, se para toda nuestra planta. Ahí va corriendo el técnico de mantenimiento, llega, ¡ay! Se botó el interruptor del compresor y lo restablece. No, así no debería de ser.
llega corriendo, se botó el interruptor de que alimenta el compresor antes de restablecerlo. ¿Por qué se botó? Inspecciona el cable, inspecciona las terminales, inspecciona el tablero, detecta que hubo un cortocircuito que provocó esto, lo repara y posteriormente lo reenergiza. Muchachos, la NFPA 70E nos dice está totalmente prohibido restablecer un interruptor que actúa sin primero averiguar qué fue lo que provocó que el interruptor actuara, reparar la falla y ahora sí procedo a reenergizar. En ese proceso ya se nos fueron por lo menos 30, 40, 50 minutos, una hora si mandamos al pies lento, ¿verdad? Oye, vete a ver allá el compresor. No, hombre, en lo que llega al cuarto de compresores, media hora. Y en lo que viene por la herramienta y en lo que regresa para hacer la reparación, 3 horas se aventó el pies lento y 3 horas que estuvo parada la planta por un cortocircuito. Y digo, este es el mejor de los casos, porque en otras situaciones, en la falla, el cortocircuito puede provocar el daño al equipo eléctrico. El equipo eléctrico se puede dañar y ya no sirve. ¡Pum! Se botó el interruptor, pero la corriente que pasó a través de él es tan grande que cuando lo quisimos restablecer ya no ancló, está dañado. Híjoles, pues hay que cambiarlo, ¿ah? Y ahí andas a las 12 de la noche buscando un interruptor de 400 amperes para ponerlo ahí y sustituir el que está dañado. No encuentras por ningún lado, pero hay uno de 1000. Por mientras pones el de 1000, y por mientras fue hace 3 años, pusiste el de 1000, ahí lo dejaste. Y luego cuando hay otro cortocircuito, ahí sí va a haber daños a los conductores porque ya el interruptor no es el adecuado. Entonces, ya empieza a haber ya daños más graves, ya no nada más es la pérdida de producción, ya es el daño al equipo eléctrico. El tiempo de reacción toma mucho más tiempo, las refacciones, el costo de la refacción, el tiempo que está perdido la producción mientras llega la refacción, pues esto ya va siendo más graves. Incendios también, tenemos el cortocircuito. Al momento del cortocircuito, la corriente es tan alta que saltan chispas, se hace un arco eléctrico, se hace una explosión eléctrica, cerca había materiales combustibles, se prenden, no sirve el sistema contra incendios o no había, no estoy yo para platicarles el chisme, pero en una empresa a la que asesoramos después de un cortocircuito que le quemó una buena porción de su planta industrial, tuvieron un cortocircuito que prendió unos aceites que andaban por ahí regados. Esos aceites fueron a dar hasta los tambos donde estaba más aceite y se hizo ahí la reacción en cadena. No tenían sistema contra incendio en ese sector de la planta. Tenían cámaras de televisión, tenían cámaras de circuito cerrado de seguridad y se vio donde se hizo el cortocircuito y se prendió el aceite y poco a poco fue prendiendo más y más y más. Pasaron fácil 5 o 10 minutos entre la primera flama y ya un incendio fuera de control. Tenían esas cámaras de circuito cerrado, pero pues nadie las estaba viendo, ¿verdad? Si las hubieran visto, a lo mejor, ay, hay un conato de incendio y pasan la alarma y mandan ahí a alguien a que con un extintor apague eso, ¿verdad? Claro, César, no solamente cambiar, sino verificar que el interruptor que vamos a poner sea el adecuado, tanto por voltaje como por corriente, como por capacidad interruptiva. Totalmente de acuerdo, César. Gracias por tu participación. ¿Verdad? Entonces, si ustedes se fijan en esta fotografía, vemos eh, una fábrica que se está quemando y en la parte de atrás nos dice, mientras la investigación todavía está, no, ajá, la investigación de las causas del incendio todavía está en proceso, pero de manera preliminar
un señor que se llama Pradip Kumar Chaubey, que es el jefe de los bomberos de esa ciudad, nos dice que el primer sospechoso de haber iniciado este incendio fue un cortocircuito. Y todo el mundo, cuando esto sucede, todo el mundo dice, ay, sí, pues un cortocircuito inició el incendio. La realidad es que los cortocircuitos pueden suceder, pero no deberían de causar incendios. Debería de haber una protección que, si está bien diseñada, bien instalada y bien mantenida, debería de abrir el circuito antes de que ocurriera daño extensivo a las partes del circuito. Así está escrito en la norma oficial mexicana. Las protecciones, las impedancias y los equipos se deben de seleccionar y coordinar tal que, en caso de una falla, las protecciones actúen antes de que haya daño extensivo a los equipos. Obviamente alguien no hizo bien su chamba, o el que diseñó, o el que instaló, o el que dio mantenimiento no hizo bien su chamba, y un cortocircuito terminó quemando toda una instalación eléctrica, no nada más la instalación eléctrica, toda una fábrica. Entonces, esta parte de la introducción la podríamos concluir haciéndonos una pregunta. ¿Habrá un cortocircuito en mi planta? Esa es la pregunta equivocada. No, o sea, si tú me preguntas, oye, ¿habrá algún día un cortocircuito en mi planta? Yo te diría sí, siempre. La respuesta va a ser sí. Oye, pero es nueva. Bueno, no quiere decir que hoy va a haber un cortocircuito, pero en algún momento va a haber un cortocircuito. Entonces, no te preguntes, ¿va a haber un cortocircuito en mi planta? Esa no es la pregunta. ¿Cuáles son las preguntas que te debe de haber? Si hay un cortocircuito, ¿mi sistema eléctrico va a soportar las corrientes de falla? ¿Por qué? ¿Te acuerdas la pregunta de qué es primero, el huevo o la gallina? Bueno, aquí es muy fácil. ¿Qué es primero? El cortocircuito y luego es la apertura de las protecciones. Así es. Una protección no se va a abrir si no hay cortocircuito. Una protección contra cortocircuito se puede abrir por sobrecarga o por otras cosas. Pero hablando de protección contra cortocircuito, primero hay un cortocircuito, pasan miles de amperes y después abre la protección. ¿Por dónde van a pasar esos miles de amperes? Por transformadores, por tableros de distribución, por paneles, por cables. Por ahí va a pasar la corriente de cortocircuito, mientras que el interruptor abre. Los interruptores, muchachos, dependiendo del tamaño del interruptor, por más rápido que sean, les va a tomar mínimo un ciclo, 0.016 segundos en abrir. En algunos casos, porque así nos conviene por coordinación de protecciones, el interruptor puede tardarse 10 ciclos, 15 ciclos, 20 ciclos. Va a depender del ajuste de nuestras protecciones. La pregunta es, si hay un cortocircuito, mis conductores, mis tableros, mi transformador, ¿pueden aguantar esa corriente de cortocircuito mientras las protecciones abren? Esa sí es una buena pregunta. Mis protecciones están dimensionadas para abrir en caso de falla. Por aquí César nos mencionaba la capacidad interruptiva. Mis protecciones tienen la capacidad interruptiva de sentir 30,000 amperes y abrir, o si pasan 30,000 amperes, mi interruptor está diseñado para abrir solamente 10,000 amperes y a lo mejor mi interruptor no abre, se le funden los platinos o al tratar de abrir explota. Esa es otra pregunta. ¿Mis protecciones están dimensionadas para abrir en presencia de las corrientes de cortocircuito? ¿Mis protecciones van a abrir el circuito antes de que se dañen cables, transformadores o tableros eléctricos? Oye, mi planta se construyó hace 30 años y mi planta creció, cambiamos transformadores, pusimos más equipo, pusimos más tableros. He actualizado mis análisis para ver si es necesario
actualizar mis capacidades interruptivas, mis capacidades de aguante. Simple y sencillamente, muchachos, si ustedes están familiarizados con el código de red, ustedes saben que Comisión Federal de Electricidad cada año publica las corrientes de cortocircuito que él nos entrega en donde inicia nuestro sistema eléctrico. Y cada año suben, porque ponen más subestaciones, porque ponen más cables, porque ponen más líneas. Mi sistema sigue siendo resistente a los cortocircuitos. Entonces hay que entender que el objetivo del estudio de cortocircuito no es evitar los cortocircuitos, esos van a pasar. La finalidad de un sistema de un estudio de cortocircuito es asegurarse o garantizar que el sistema eléctrico va a responder de forma segura cuando ocurra un cortocircuito. Y con eso terminamos la sección número 1 de nuestra plática.